Muchísimas. Aquí estamos una tarde más para tener un directo con Víctor. Él es ingeniero aeroespacial y tiene una academia de física y mates que nos ayuda a nuestros hijos a superar tanto los últimos años de bachillerato. Muy Hola, buenas. mil gracias por dedicarnos un poco de tiempo, que ya sabemos que estas fiestas estamos ya casi en vacaciones y preparando las Navidades, pero también en Navidades también se estudia. Entonces yo quería un poco que nos hablaras eso de, pues de la ingeniería, porque ya los alumnos de bachillerato, nuestros hijos, hay algunos que tienen que decidir, pues sí, ¿qué estudio? ¿Qué ingeniería estudio? Hay tantas que te pierdes, ¿no? Y en bachillerato Muchísimas. Muchísimas, sí, sí, sí. tú Bueno, aeroespacial y me gustaría un poco que nos contaras por qué tomaste la decisión cuando estabas en segundo de bachiller de coger una ingeniería, ¿no? ujú. Bueno, muchas gracias Ana por invitarme a este directo. Súper contento de estar aquí contigo. La relación que tenemos y tal, pues muy, muy, muy guay estar aquí. Bueno, me remonto un poco a los orígenes porque realmente todo surge de que a mí siempre me han gustado las matemáticas. Siempre. O sea, yo no sé de qué manera ni cómo surge el uso de conciencia teórica de las matemáticas, pero empiezo como sí, a coger piezas de Lego, ¿no? A sentir esa curiosidad, el ábaco, el cuadernillo rubio, bueno, me lo ventilaba muy rápido, ¿no? Y bueno, ahí surge sobre todo por las matemáticas. No sé, mi mente empieza ya a entrar mucho en plano matemático y a ver la vida también en matemáticas. Y bueno, pues voy avanzando por los cursos, ¿no? Primaria, secundaria, bachillerato, afortunadamente pues, con buenas calificaciones. Pero recuerdo particularmente una conferencia de un chico que vino Yo soy de Granada, del sur de España. Que vino a dar una conferencia de la Agencia Espacial Europea y me empezó a entusiasmar mucho el tema espacio y dije, bueno, aquí le veo una aplicabilidad, ¿no? Una aplicación a todas estas matemáticas. Mostrar un PowerPoint ahí enorme de fórmulas y de ecuaciones y dije, wow, esto me apasiona, ¿no? Y entonces le dije a mi madre, quiero ser ingeniero espacial. Así surgió, así surgió. Todo. Bueno, no fue una decisión como muy, no tan concreta, puntual, sino como que se fue dando como sola, ¿no? Muy, muy natural en el tiempo y al final pues me aceptaron en la Universidad Politécnica de Madrid. Y cuando llegas allí a la universidad y estás empezando los primeros cursos y entonces es como decir, estos no voy a ser capaz de sacarlo, que hay muchos ingenieros que empiezan y como que hay un cambio muy grande, un salto de segundo de bachiller a la universidad. Entonces, qué herramientas te ayudaron a ti para superar esa diferencia, ¿no? Ujú. En la forma de estudiar, en el contenido de las materias, ¿no? Sí, 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 te entiendo. Ese salto se nota porque yo además lo vi en mí y lo veo en mis alumnos, luego hablaremos también, si queda tiempo, Sí. sobre mi proyecto. Eh, entonces, al verlo en mí reflejado en otro, me di cuenta de que es casi una verdad universal, que ese salto cuesta. ¿Por qué? Porque en bachillerato, por lo general, lo que yo puedo observar, tanto en sociales como en tecnológicos, voy a tocar más la parte del tecnológico, donde afloran las matemáticas, la física, tecnología. eh, digamos que se nos, no obliga, pero se nos incita a que sepamos resolver ejercicios tipo. Es decir, chicos, tenéis selectividad al final y tenéis que dedicar todo vuestro tiempo en selectividad, selectividad. Todo lo que resuena internamente es selectividad. Entonces, claro, como que no hay espacio para el razonamiento, para el pensamiento crítico, para la lógica. Es, tengo una función, tengo que saber representarla. Extremos, me da igual, no sé qué es una derivada, se calcula igual, pam, pam. Es como todo muy mecánico, muy a marchas forzadas, y creo que cuando hay algo que es a marcha forzada, no permitimos que entre más la mente lógica, la parte lógica de nuestro cerebro, no permitimos que entre tanto en juego. Creo que por estar anulada, luego al final llegamos a la carrera y cuando nos damos cuenta de que una ingeniería hay que empezar a razonar, hay que empezar a tener pensamiento crítico, no podemos ya memorizar, no podemos hacer ejercicios tipo porque nos aniquilan completamente. Pues yo creo que parte del salto no es tanto por el temario, que puede ser por el contenido, sino por no haber puesto en práctica
ese pensamiento lógico desde hace tiempo, sin duda. Yo creo que viene por ahí. Mm, sí. Y también otra cosa que dices, bueno, ingeniería algo saldré, ¿no? O sea, algo estudiaré, que como que es una muy amplia para luego las salidas profesionales, ¿no? Ujú. ¿Qué orientación les puedes ayudar a los que están, por ejemplo, ya terminando el último año, el proyecto fin de carrera, y entonces, ¿y ahora qué? Como que se te abre el abanico enorme ahora mismo. Desde luego. Desde luego. Bueno, nadie experimenta en cabeza ajena porque yo realmente seguí estudiando. Después de la carrera, eh, yo acabé aeroespacial, ¿no? En la Politécnica de Madrid a buen ritmo. Le puse mucho empeño, muchas horas. Y construí durante la carrera esa mentalidad de ingeniero en cierta forma también. Pero no tenía una orientación clara sobre el mundo laboral. Porque a lo largo de la carrera me di cuenta de que aunque había ciertos orientadores, ciertas asignaturas en momentos puntuales que te estaban, bueno, que tenían ponentes de distintas empresas, pero realmente no se pone tanto énfasis, tanto interés en que estas asignaturas tuvieran un peso real en la vida académica de los estudiantes, sino que era como una optativa o una asignatura de muy pocos créditos. Es que recuerdo que se llaman, en mi caso concreto, en mi carrera se llaman conferencias de orientación de especialidad. Era un crédito y medio creo que son una carrera 240 créditos, un crédito y medio dedicado a puramente orientación laboral, lo cual me parece algo escaso, por decirlo así, ¿no? Eh, y bueno, esto sucedía en segundo y luego hasta tercero o cuarto, hasta último curso, ya con el TFG, no el trabajo de fin de grado, Mm. lo que es la tesis de la carrera, pues ahí tenías la posibilidad de elegir optativa o de elegir práctica en empresa. Una bolsa de práctica que por lo general era bastante escasa, ¿no? Tenía algunas prácticas dentro del departamento de la escuela, la que yo estaba, de la facultad en la que yo estaba, o pues en mi caso, de mi ámbito, pues Airbus, ¿no? Distintas empresas que se dedican y subcontratas del mundo aeronáutico. Pero hay muy poca orientación a nivel laboral y poca predisposición a que los chicos realmente conozcan qué opciones tienen. Hay alguna feria por ahí suelta que creo que está bien, pero no genera tanto apego dentro del estudiantado, creo yo. Mm. Y bueno, o sea, la pregunta, ya por afinar un poco el tiro, creo que existe poca orientación a día de hoy y entonces es normal que estén perdidos cuando llegan incluso a cuarto de carrera. Entonces, claro, una decisión muy típica puede ser, bueno, yo como me ha ido bien estudiando y se está calentito aquí dentro, pues sigo estudiando, ¿no? Fue mi caso. Y creo que esa experiencia a mí me abrió los ojos ya cuando estuve en Estados Unidos para saber que realmente había que elegir un camino y que no sea todo exclusivamente 100% estudio, porque parece como que los estudios lo ocupan todo y es muy importante, son muy importantes, por supuesto, pero siempre digo que se puede hacer un poco más alrededor, ¿no? Puedes asistir a esa feria, hablas con ese profesor, hablas, como generar esas oportunidades, ¿no? Esas conversaciones que dan lugar a oportunidades. Mm. Sí, luego ver las posibilidades que tienes y también los gustos de cada uno, que encuentre un poco su camino, ¿no? Que además me gustaría un poco que hablaras de tu proyecto ahora personal que tienes, que es la academia, y, y cómo nos puedes ayudar a las madres de los estudiantes Ujú. en orientarlos, ¿no? O sea, que cuéntanos un poco cómo has ido desarrollando tu proyecto que tienes. Y Bueno, mi proyecto habla de mí mucho y eso me encanta. De hecho, mi proyecto le habla a mi yo del pasado, que creo que es algo bastante bonito. Es un reencuentro con mi yo del pasado porque mi yo del pasado era un ingeniero que estaba perdido. Y, y bueno, surge realmente, tiene que combinarse dos factores. Uno es el gusto por la docencia que yo he desarrollado, que a mí me encanta la docencia, si no, no lo haría. Y el otro es porque he visto que hay una falla, por decirlo así, a nivel educativo en cuanto a cómo se conecta todo eso con el mundo laboral, ¿no? Entonces, yo para mí el despertar o la clave de este proyecto surge 3 años antes de que yo realmente este año finalmente lo empezara a construir, que es cuando estuve en Estados Unidos. Yo cuando acabé el máster de aeronáutica, me salió una oportunidad para irme a hacer un doctorado, lo que se llama un PhD, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Yo fui a Rochester, que está en el estado de Nueva York,
Eh, y hice un doctorado, bueno, empecé a investigar sobre física de plasmas y mecánica de fluidos, ¿no? Una mecánica de fluidos, una asignatura de mi carrera que bueno, es muy bonita, pero muy densa a nivel teórico y a nivel práctico. Pero y te enamoras o la odias, ¿no? A mí me encantó mecánica de fluidos. Entonces, pues surgió esta posibilidad, casi sin yo esperarlo, y me embarqué. Dije, bueno, yo me voy a Estados Unidos, investigar en ciencia, creo que eso tiene que ser impresionante. Pero no me dijeron que yo iba a ser auxiliar de profesor. Y claro, yo iba con la mentalidad de tengo alguna asignatura específica de esto que voy a investigar y voy a investigar y ya está. No, no, no. Yo esto lo intuía, pero no sé cuándo llegaría, que yo tenía que ponerme a dar clases desde ya, desde el minuto cero. Y eso fue un shock grande, decir, ostras, ahora en mi segunda lengua, en inglés, tenés que ponerme a dar clases delante de 80, 90, 100 personas, porque son universidades privadas pues muy grandes, ¿no? Al final. Y entonces, allí como hay currículum abierto, por lo general, que esto es una cosa que me gustaría comentar ahora, el currículum abierto en universidades americanas, eh, vienen muchos estudiantes de muchas ramas distintas, de ciencias puras, computer science, ingenierías, bueno, de muchas ramas distintas, todos llegan al mismo tipo de clase que comparten esa asignatura, ¿no? Es un plan de estudio, como digo, abierto. Y bueno, cuando entro a la clase es que lo recuerdo como, sucedió hace 3 años ya. Eh, yo saludándolo de good morning, ahí como un poco de nervios, ¿no? Esa primera clase, cuando ya acabé, me sentí tan pleno, tan bien, como diciendo, realmente el docente tiene la llave del conocimiento para sus estudiantes, ¿no? Puede cambiar la vida realmente. Y lo que pasa es que desde dentro del sistema educativo, pues igual tienen unas restricciones, que es pues el temario, tienen que llegar con este temario para este examen, y creo que eso como distorsiona esa parte de autodescubrimiento que creo que es muy importante, ¿no? Entonces, claro, después de abandonar la investigación porque descubrí que no era lo mío, me faltaba ese contacto humano y demás, pues me di cuenta de que la investigación yo no podía seguir con ese camino. Y bueno, pues por avatares de la vida me fui a colegios privados, y ahí pude ver en directo lo mal que está planteada la enseñanza a nivel institucional en ciertos aspectos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy partidario de una educación más individualizada o en microgrupos. Creo que el aprendizaje es mucho más significativo. Creo también que se pone mucho foco en el contenido y no en la persona. Mm. Y, y bueno, esas experiencias fueron muy duras para mí. Y durante 1 año y 2 meses, entre Barcelona y Eslovaquia, estuve en varios colegios con distintas filosofías, pues sentí que no quería pertenecer a aquello y de ahí surgió el proyecto docente que estoy lanzando actualmente, que es pues Thinking Academy, que es una escuela online para estudiantes de ingeniería, ciencia, matemáticas, física, para cambiar un poco el chip en la medida de lo posible y que empiecen a razonar, a, a pensar de forma crítica, a ver la utilidad de lo que están estudiando y luego también pues a incorporar cosas como hábitos de estudio, mentalidad, psicología, bueno, una cantidad de cosas que estamos ahora construyendo ya a finales de 2025. Estamos ahí construyendo. Sí, es que además Entonces, la salud mental de los estudiantes es fundamental. También lo cuidas en tu academia online, ¿no? ¿Cómo sí, sí. ayudar? Aparte, porque al principio era como una barrera decir, pero online puedo dar clase y luego ya con el COVID nos enseñó a que se pueden dar las clases. Sí, Pero desde luego, desde hay luego. todavía padres que dicen, no, pero yo quiero que venga y le explique porque a lo mejor el ejercicio no lo ve bien o sea, la barrera online, ¿cómo la quitas? Y eso, cuéntanos un poco. Bueno, la barrera online, es verdad que el COVID marcó un antes y un después en la percepción que tenemos de la enseñanza, ¿no? Y afectó, revolucionó completamente esa parcela, ¿no? Pero yo creo que estos últimos años hemos ido migrando hacia un modelo más híbrido, ¿no? Entre lo presencial y lo online. Solo que creo que lo online abre una oportunidad inmensa porque mis alumnos eligen su horario de forma libre, en coordinación con el profesor, ¿no? Dentro de mi escuela online, por ejemplo, lo cual eso creo que ya supone una libertad adicional de poder elegir esos horarios, ¿no? Eh,
luego también el online lo bueno que tiene es que todas las sesiones pueden quedar grabadas para luego proponer lo que yo llamo una checklist de mantenimiento, de que mi alumno, cuando ya hemos visto todo el temario, tenemos acumulado mucho temario, podemos ir volviendo al inicio. Vale, tienes que revisar la clase 1 y la 2 esta semana para poder hacer ese mantenimiento, ¿no? Lo que se llama la repetición espaciada, Mm. para poder ir alimentando un poco refrescando el temario, ¿no? De forma eficiente. Y luego también, como tú dices, mucha importancia al ámbito psicológico, porque, bueno, dentro de Thinking Academy pues tenemos ahí un acompañamiento terapéutico especializado con un compañero mío, que es una maravilla, y bueno, hacemos talleres, hablamos mucho de lo que se llama los frenos inconscientes, que es cosas que les boicotean en los estudios, que les impiden avanzar, esos mensajes negativos que se lanzan, que intentamos revertir un poco todo eso que no les está contribuyendo para que realmente sí que es que hagan algo constructivo y puedan evolucionar, ¿no? Dentro de su estudio. Sí, sí. Y no les llama la atención a los padres de, pues si es un ingeniero que tiene la mentalidad como que imaginas que es más cuadrada, de repente dices, ¿cómo está trabajando la mentalidad de lenguaje interno, la psicología del niño? Eso está, está muy conectado, ¿no? Pero a lo Mm. mejor desde fuera lo ven como dos áreas de conocimiento completamente separadas, ¿no? La Yo psicología. diré, sí, o sea, puede parecer, ¿no? Tradicionalmente parece que sí, como que, bueno, y lo ingeniero que soy, bueno, aplica el tema de Pitágoras, ya está, ¿no? Se acabó. No, yo creo que están mucho más interconectadas de lo que parece, porque realmente nuestra mente, sabemos que se divide en dos hemisferios, ¿no? Uno es más racional y otro es más emocional. Entonces, si solo tenemos activo el racional, ¿qué ocurre con el emocional? Se atrofia, ¿no? Todas las conexiones neuronales, pues, quedan más olvidadas y eso no contribuye a un desarrollo neurológico tampoco eficiente del alumno, ¿no? Entonces puede estar durante todos los años de su ingeniería pues un poco reprimiendo esa parte emocional o lo que sea, y que luego afloren en su etapa adulta un montón de problemas que aparecen de repente que no sabe gestionar, ¿no? Entonces también creo que hay que dar herramientas emocionales, porque no dejamos de ser seres emocionales y personas que tienen necesidades emocionales, ¿no? Entonces hay un enfoque para mí un poco, no sé si diría disruptivo en ese sentido, pero creo que los ingenieros también tienen que tener disponibles espacios para cuidar la salud mental. Uy, se me va esto. Ahora. Y me gustaría un poco, Víctor, para terminar el directo, para no hacerlo muy largo, pues que Mm. me contaras algún caso concreto de alumnos tuyos, de la experiencia que tienes, los resultados que has tenido, o Ujú. si nos puedes hablar un poco. Sí, claro. Bueno, yo la verdad es que estoy muy contento por la parte de la escuela online, porque veo que está surtiendo un efecto real en el alumnado. Si no, yo hubiera sido el primero en abandonar este proyecto si veo que no crea un efecto real y positivo en el alumno. Y bueno, puedo poner muchos casos, porque actualmente tengo 20 alumnos, tengo la fortuna de que va creciendo mi escuela online. Eh, por poner algunos en concreto, pues mira, sin mencionar nombres, ¿no? Pero recuerdo, bueno, una chica que tenía selectividad. Bueno, empezamos a trabajar como un mes y medio antes de selectividad durante verano, de cara a septiembre, y bueno, pues no llegamos a tiempo con el temario y se notó, ¿no? Yo en ese momento pues quise ayudarla todo lo posible, pero es de esto, que hay mucho temario y no puede llegar con todo, ¿no? Y bueno, pues eso junto a los nervios, una gestión emocional que no era la mejor, pues acabó suspendiendo, ¿no? Ya que no conseguimos trabajar todo lo que quisimos de la forma en la que quisimos. Pero ella en su foro interno sabía que no tenía que acabarse así esta experiencia y que se podía hacer algo más. Y ese algo más era seguir trabajando de forma sostenida en el tiempo e incorporando todos estos aspectos de psicología, mentalidad, hábitos, salud mental. Porque mucha gente en docencia, como lo que te digo, pone el foco en el contenido y se olvida de la persona, y eso no puede ser. No es posible eso. O sea, es como un contenedor de basura, un vertedero, ¿no? Al que tú vas tirando contenido. Pero, ¿qué le ocurre a la persona? O sea, es que es algo que
realmente es una revelación para mí, ¿no? Y esta chica, ahora estamos preparando selectividad para el año que viene y está mucho más confiada. Está venía de unas experiencias previas en bachillerato con docentes que, bueno, no fueron las mejores, porque le dijeron que no podía, que no era capaz, que, o sea, se hizo también un poco de scratch, por decirlo así, en bachillerato, ¿no? Y eso le afectó muchísimo a su confianza y a su autoestima, muy dañadas. Pero consiguió, trabajando conmigo, ha conseguido durante tres, 3 meses, 2 meses y medio que hemos vuelto, sentirse mucho más confiada, entrar al temario con mucha más cabeza. Yo también hago muchas preguntas, con lo cual los pongo un poco en ese mood de razonamiento de, bueno, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué es lo otro? ¿No? No es como, oye, ¿lo has entendido? Que creo que es decirle, oye, ¿lo has entendido? Es como un poco ineficiente, ¿no? Desde el punto de vista docente. Porque te puede decir que sí te está engañando, realmente. Entonces, esta chica, yo noto un cambio radical en cómo afronta las cosas. Dentro de que todos tenemos nuestra personalidad, ella es un poco más tímida, introvertida, pero creo que sin duda ha mejorado un montón, no solo a nivel de conocimiento en las materias, sino a nivel de autoestima y de reconciliación consigo mismo. Y eso es muy bonito. Y porque trabajando todos esos aspectos, no solamente, o sea, cuando van a tu academia, aparte de dar las clases de matemáticas o de física, es que todo el crecimiento de la persona luego repercute en todas las demás asignaturas, ¿no? O sea que... Absolutamente, mm. Y, absolutamente. y para lo último que me gustaría que contaras un poco, el papel de los padres, qué función tienen los padres ahí en ese proceso. ¿Qué ves tú? Eh, bueno, la verdad es que es crucial tener una buena red de apoyo familiar. O sea, es que al final son los que nos guían, los que nos asesoran, nuestra figura de referencia, los que nos pagan también la carrera, ¿no? Evidentemente. Eh, Creo que hay que hablarle muy bien y dirigirse muy bien a los hijos y si tienen un mal resultado, un suspenso, un proyecto que no han conseguido entregar de la mejor forma, como que no fustigarlos, no agravar esa herida, dejar que viva el proceso naturalmente, acompañarlo en el proceso, ¿no? De oye, he suspendido, me he sentido mal, pero bueno, has extraído los errores, ¿por qué has cometido estos errores, ¿no? Y analizar junto a él los errores, pero de forma constructiva, sin que haya un dedo amenazante o que es que eso no sirve para nada. Yo, por ejemplo, dentro de la academia, aunque es verdad que trato con ingenieros, también tengo algún chico de bachillerato, ¿no? Y ahí sí que los padres están más presentes. Bueno, yo he observado también a algunos padres como que se dejaban llevar por los problemas que arrastraba el hijo con matemáticas, con física, y se dejaban llevar un poco a batir, ¿no? Por esas malas notas, esos suspensos, como mi hijo es que no vale para esto, es que no lo va a conseguir. Y yo, ¿cómo es posible, ¿no? Que estéis confiando en un proyecto en el que queramos revertir eso y sigáis con ese discurso? Ese discurso tenemos que cambiarlo. Porque si no, porque al fin y al cabo tú lo que creas en tu pensamiento es lo que con delay, con un poco con retraso, se va a manifestar en la realidad. Entonces, si cultivamos malos pensamientos, daremos lugar a malos resultados. Es así. Y sin duda tenemos que hacer un acompañamiento también desde la independencia de los hijos, de los hijos de estos padres, ¿no? Desde esa independencia de que viva el proceso emocional él y yo acompañarlo, ¿no? Mm, Que yo creo que sí. Es un acompañamiento entendiéndolo, no corrigiendo una conducta. ujú. Pues muchísimas gracias y dinos un poco para terminar cuántas clases tienen o como un poco la dinámica que tiene que sigues en la academia, ¿no? Porque para que se quede claro si alguien tiene dudas o que luego Ujú, contigo a través del Instagram o lo pueden poner en la publicación si tienen algo ujú. o si quieren saber eso, pues cuántas Sí, 100%. ganados, cómo funciona. Sí, bueno, mi cuenta aquí la tenéis, Mates y Física con Víctor. Tengo Mm, una escuela online para estudiantes de ingeniería principalmente, pero también de matemáticas, física, no necesariamente ingeniería, pero que tenga este denominador común de las ciencias, ¿no? Y bueno, en esta escuela online tenemos una metodología de 5 capas que yo denomino. mm, Capa uno que es 2 sesiones online por semana, es el ritmo que yo he definido habitual para poder en el largo plazo ver buenos resultados.
Capa 2, material grabado, tanto grabaciones como pizarras, para recurrir a él siempre que se necesite si algún concepto se olvida o dudas o lo que sea. El 3, una comunicación constante con el docente, esto es clave, una comunicación prácticamente diaria, o sea, que no sea, me voy de clase el lunes, te veo el jueves y, oh, ¿qué tal la vida? O sea, esa complicidad, ¿no? Creo que eso es ¿cómo se llama? Un game changer, ¿no? Un cambio de paradigma, la verdad, a nivel de comunicación con profesor-alumno. Eh, Luego la capa 4 que yo la denomino la de las skills, las habilidades que un ingeniero va a necesitar en el mundo laboral, ¿no? Y una capa 5 que es una especie de bolsa de contactos con profesionales que vienen a dar charlas, conferencias, hablar de su devenir académico, de su trabajo, de en qué proyectos trabajan, en qué industria, y creo que es muy, muy significativa. La metodología yo creo que es muy completa, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que es una metodología trimestral porque la gente quiere resultados inmediatos, pero eso no existe. Cuando hablamos, al menos cuando hablamos de ingeniería, eso no existe porque tenemos que enfrentarnos a conceptos difíciles, abstractos, de una complejidad alta y no podemos dejar eso en manos de, como digo yo, de un par de Red Bulls en la biblioteca y a ver si me suena la flauta, ¿no? Yo pienso que hay que trabajar las cosas con tiempo, de forma ordenada, de forma disciplinada y los resultados van a llegar. Pero llegan, al final llegan. Llegan, llegan, sin duda, Muy llegan. bien. No son los reyes que llegan solamente, bueno, ellos también hay, No, pero más para esto. Bueno, pues mil gracias y eso a animo ti, Ana, por tenerme aquí. a Un verdadero todos. placer y nada, un saludo a todos los seguidores de Ana que estén por aquí, pues Sí, encantado de interactuar con vosotros y cualquier duda, pues vaya a mi cuenta, Matificia con Víctor y encantado de hablar con vosotros. exactamente, que trabajando y con dudas y un buen profesor, un buen guía, pues pueden sacar buenas notas en mates y en física. Correcto, Muy eso es. bien. Mil gracias, Víctor, A por tu ti, Ana, a pasar buenas fiestas. a pasar buenas fiestas, feliz Navidad a ti, a todos y a por un 2026 lleno de buena docencia.